Shalom, hermanos. Desde Uruguay hacia todo el mundo les habla la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel, a través de este canal Tiempos Apocalípticos. También me pueden encontrar en la plataforma de Facebook con el nombre Tiempos Apocalípticos y en la plataforma Telegram bajo el nombre Tiempos Apocalípticos 2022. Para que estos videos les lleguen en la fecha correspondiente, les pido que se suscriban a mi canal, que es en forma totalmente gratuita. Deberán hacer clic sobre la palabra suscribirse que aparece debajo del video y después un clic sobre la campanita para que YouTube le envíe todas las notificaciones cuando se suban nuevos videos a la plataforma. En estos tiempos apocalípticos, tiempos de revelaciones o tiempos finales para esta humanidad, se necesita más que nunca del alimento espiritual para el alma, como lo es la palabra del eterno Dios. Es así que en estos videos usted podrá escuchar enseñanzas o comentarios de la Torá, como así también reflexiones de aquellos acontecimientos que han acaparado la atención mundial y su relación con las profecías bíblicas. Les recuerdo que los videos se suben los días sábados a la hora 19 de Uruguay y que pueden hacer sus comentarios a través del email que figura siempre en pantalla o dejarlos debajo del video en la caja de comentarios. Esperando que estos videos sean para ustedes de gran bendición, comenzamos con el tema correspondiente al día de hoy. Shalom, hermanos. En la parashá correspondiente al Shabbat de hoy, que es la número 15 y que está en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 10 hasta el capítulo 13, ustedes, hermanos, la van a leer y se van a encontrar con el tema de las plagas que Dios le envió al pueblo de Egipto y las recomendaciones que le hizo al pueblo hebreo para librarse de las mismas. Al leer las Escrituras, observamos que la historia se repite y actualmente otra vez el mundo está lleno de calamidades por el lado que se mire. La gran pregunta de la mayoría de las personas es: ¿por qué, si Dios existe, permite que sucedan estas atrocidades, esta involución en la humanidad? La respuesta es sí, Dios existe. Dios es espíritu. Así lo dice la Escritura en el Evangelio de Juan 4:24. El problema es que muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios. Creen que por el solo hecho de haber un Dios en el mundo, nada malo va a ocurrir, porque es un ser muy misericordioso. Sí, es un Dios misericordioso, pero por encima de esa cualidad, es un Dios justo y diríamos hasta equitativo, porque para Dios no es justo que una persona obtenga cualquier beneficio en perjuicio de otra persona. Hay un tema que se está dando mucho en estos tiempos y que se refiere a los grupos de personas que han optado por tener una personalidad o género diferente. Nosotros, los seres humanos, no somos quienes para emitir un juicio de valor sobre estas personas que practican el cambio de género y lo que ellas hacen de su vida, porque respetamos a estas personas porque tienen libre albedrío de parte de Dios. Nosotros
seguidores del Mashiach Jesucristo, solamente les recordamos lo que dicen las Escrituras en relación a este tema y las consecuencias a las que van a llegar esas personas si no se arrepienten y abandonan esa forma de vida. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre este tema? El versículo 26 expresa: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este versículo en el primer libro, en Génesis. Este versículo ha dado lugar a mucha polémica, porque hay quienes opinan que eran dos dioses, pero nada más equivocado, tremendo error. No es que sean dos dioses, sino que lo que denominamos Dios o la fuente de vida es un todo que contiene la fuerza o energía masculina y femenina. Y esto lo podemos observar y corroborar en toda la naturaleza, en las plantas, en los animales y hasta en la tecnología, en la corriente eléctrica, los polos positivos y negativos. Es así de sencillo. No hay por qué estar buscándole la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente. Y el versículo 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí, cuando la Escritura se refiere a la palabra hombre, lo hace con el significado de humanidad. Es decir, que Dios en ese momento creó a esta humanidad que está hoy sobre la tierra, creó a los hombres y a las mujeres. Dios le dio libre albedrío a esta humanidad a la que pertenecemos. Les mostró un camino ancho que lleva a la perdición, al caos, y un camino angosto que lleva a la salvación de nuestras almas, al reino de Dios. Pero cada persona es muy dueña de tomar por el camino que mejor lo considere. Sucede que la gran mayoría de los seres humanos han optado por el camino ancho de la maldad, de la envidia, de la soberbia, del odio, de la idolatría, de la codicia, del materialismo en general, y se han ido olvidando de Dios. Al leer los mandamientos de la Torá o la Biblia, nos damos cuenta que la humanidad los ha ido dejando de lado a prácticamente a todos ellos. Y por eso el mundo está sumergido en el caos que observamos hoy en día. Y todavía seguimos preguntando, ¿por qué Dios manda estas pestes, estos cataclismos en la tierra? Hemos llegado a un punto tal que ahora lo que antes era malo resulta que ahora es bueno y viceversa. Si bien la tecnología y la ciencia ha avanzado, muchos la están usando para las cosas negativas. Hay naciones que están completamente sumergidas en el pecado, ya sea porque allí se practica la idolatría en su máxima expresión o la codicia es tal que han llegado a la corrupción en todos los niveles. Hay tanta maldad en la humanidad, en todas las áreas, que inclusive a nivel de naciones se han creado una serie de normativas que protegen todas estas desviaciones.
Como este tema es muy delicado para tratarlo, vamos a ver también cuál es la opinión de la ciencia. ¿Qué dicen los profesionales expertos en esta materia? Y comenzamos por el significado etimológico de la palabra homosexual, que se refiere a aquella persona que tiene afinidad sexual por personas de su mismo sexo. Es decir, que estas personas optan por un estilo de vida diferente. A las mujeres homosexuales, los científicos las denominan lesbianas. ¿De dónde proviene el nombre de lesbianas? Proviene de la palabra griega Lesbos y que se refiere al nombre de una isla griega situada en el mar Egeo, cerca de las costas de Turquía. En esa isla, 650 años antes de Cristo, se había establecido un centro cultural, artístico, que lo denominaban la Casa de las Musas. Era una escuela exclusivamente femenina, donde se enseñaba todo lo referente a la literatura, la pintura y el arte griego en general. Quienes dirigían esta escuela tenían un pensamiento muy liberal y avanzado para la época que se imponía al patriarcado de aquellos tiempos. Por esta razón, se organizaban en esa isla grandes fiestas en las cuales la característica principal era que esas jóvenes que allí concurrían lo hacían vestidas en traje de Eva. Por lo tanto, ustedes ya se pueden imaginar que estas fiestas se transformaban y terminaban en verdaderas orgías. Debido a que en la isla solo concurrían mujeres a ese lugar, de ahí proviene el nombre de lesbianas, porque el nombre de la isla era Lesbos. Antiguamente, hasta mediados del 1800, la ciencia sostenía que se trataba de una enfermedad o trastorno mental como consecuencia de alguna anomalía congénita, un defecto físico. En el siglo XX, comienzos del 1900, la ciencia trató este tema desde el punto de vista psiquiátrico. Ahora se lo consideraba como un problema de la mente humana cuyas causas estarían en alguna experiencia negativa que había sufrido la persona en su infancia y que los traumó para toda la vida. Finalmente, en la década de los 70, el máximo órgano de la ciencia a nivel mundial determinó que la homosexualidad no era ni una enfermedad física ni una enfermedad mental, sino simplemente una opción que hace la persona de tener una orientación sexual diferente. Por lo tanto, la situación de esa persona no es de padecimiento, sino que para ella es un placer, un deleite, ese cambio de personalidad. Resumiendo los diferentes conceptos para la sociedad secular, es decir, para el mundo, la homosexualidad pasó de ser abominada como perversión humana para luego ser comprendida, entre comillas, como una enfermedad mental, psicológica, hasta llegar al concepto actual de considerarla como una condición natural y normal aceptada legalmente y protegida por las leyes de los países desarrollados y ahora también aceptada por los países en vías de desarrollo.
Ahora veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Este versículo es clarísimo. Aquí nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. No creó un tercer sexo. Luego, en Génesis 2:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí la Biblia se refiere a la unión matrimonial entre el hombre y la mujer. Este pasaje nos está indicando que el ser humano fue creado en dos personas de anatomía diferente y cada una con una naturaleza orgánica distinta y definida propia para los fines de la procreación. Por lo tanto, solo la mujer puede concebir y dar a luz un hijo. El hombre jamás podrá cumplir con esa función de dar a luz un hijo porque su organismo es diferente al de la mujer. El homosexualismo nunca podrá cumplir con los valores inherentes a la sexualidad humana tal como Dios la creó, es decir, unión de hombre y mujer en el matrimonio para la procreación de la humanidad. Pero el tema de la homosexualidad no es algo que se da en estos últimos años, no, sino que viene desde tiempos antiguos. Desde tiempos bíblicos acontecieron estos problemas, como fue el caso de Sodoma y Gomorra. Las Escrituras nos relatan en Génesis 18 y 19 que el pecado de esta gente se había agravado en extremo. Allí en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, con su mujer y sus 2 hijas. Un día llegaron a su casa 2 ángeles en forma humana de varones y Lot los hospedó allí. Estos ángeles le dijeron a Lot que Dios los había enviado para destruir ese lugar porque el pecado de esa gente había llegado a su punto máximo. Llegó a tal punto la perversidad, el pecado de la gente de allí, que le exigieron a Lot que sacara afuera a esos 2 varones que habían llegado porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Lot llegó a ofrecerles sus hijas vírgenes para que abusaran de ellas y dejaran en paz a estos 2 huéspedes. Pero intervino la mano divina del Todopoderoso y los ángeles fueron protegidos y no fueron tocados. A partir de ahí es que se denomina sodomía el hecho de mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sodomía entonces proviene del nombre de la ciudad de Sodoma. Como consecuencia de toda esa depravación de los hombres, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas para siempre como juicio de Dios. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, en la parte de actos de inmoralidad prohibidos, se declara un principio. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en Levítico 20:13, la palabra de Dios añade el castigo. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre.
Al decir que ambos han de ser muertos, significa que morirán espiritualmente, o sea que no podrán entrar al reino de Dios. Dios nunca los va a perdonar. Por lo tanto, la Biblia enseña que la homosexualidad es un pecado y una abominación a Dios. Todos los que la practican son excluidos de entrar en el reino de Dios. Lo confirma el libro 1 de Corintios en el capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. La homosexualidad es la consecuencia de la caída en pecado del hombre. Además de ser un espíritu inmundo que se apoderó de la persona, es una involución de la humanidad. En otras palabras, si la persona ha cambiado de género, es porque se le incorporó en ella un espíritu inmundo, un demonio, y solamente podrá librarse de ese demonio si la persona misma se arrepiente y permite que algún pastor o rabino que esté realmente ungido lo libere de ese demonio. Porque, reitero, esto no se trata de ninguna enfermedad física, ni mental, ni algo hereditario, sino que es algo espiritual. Algunos podrán decir, sí, pero la madre o el padre o la abuela o abuelo era así, y eso es un tema de las hormonas que heredó y por eso es así. No, en primer lugar porque la ciencia ya lo dijo, tal como lo expresé anteriormente, que no es ni un problema físico ni mental. Por lo tanto, este mismo concepto que tiene la ciencia actualmente nos lleva a la palabra de Dios, que expresa que es algo totalmente espiritual y es una abominación para Dios, un pecado gravísimo. La sociedad actual pretende normalizar la inmoralidad y convivir con ella en un marco de tolerancia y respeto. Pero cuidado, porque cuando se quieren establecer estas conductas impías como algo normal de la convivencia humana, esto nos está indicando que estamos llegando a una desintegración, a una involución de la sociedad que lleva camino a terminar en un total caos. Pero los seguidores del Mashiach Jesucristo somos luz del mundo, somos la sal de la tierra en medio de tanta oscuridad que se vive. Tenemos que rechazar todas las obras de las tinieblas, todas las mentiras que nos quieren hacer creer. Tenemos que estar alertas, como dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, los actuales programas de TV tienen el propósito de que la sociedad tiene que tolerar este estilo de vida. Es toda una estrategia satánica para que la gente se vaya acostumbrando y termine por aceptar todas estas monstruosidades. No todo está perdido. Los seguidores del Mashiach Jesucristo no debemos callar, sino que debemos predicar en contra del pecado, hablando a la gente con fundamento bíblico. Por esta razón, las Escrituras nos advierten en Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Los tiempos son cada día más malos. Las tinieblas invaden la tierra. Cada vez hay más corrupción en el mundo.
y la tribulación anunciada en Apocalipsis ya comenzó hace tiempo. Se vienen grandes calamidades al mundo, ya sean plagas, pestes, terremotos y violencia en la humanidad, hasta en la propia familia. Se vienen grandes juicios de Dios a las naciones, inclusive aquí, a nuestro país, por haber creado leyes que van en contra de lo que establece la palabra de Dios. Y esos juicios van a caer no solo sobre las autoridades, sino también sobre todos aquellos que están de acuerdo con estas leyes, que apoyan todas estas abominaciones. Más que nunca debemos estar espiritualmente preparados y arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Mashiach Jesucristo como nuestro único intercesor ante Dios. Oremos y clamemos al Padre Celestial más que nunca en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, para que el Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, nos guíe y nos proteja de todas las calamidades que se vienen al mundo y a nuestro país, porque estamos en la época de Sodoma y Gomorra y los juicios de Dios a las naciones ya comenzaron. Hasta aquí, hermanos, el mensaje de hoy. Comparta este video para que otras personas puedan despertar espiritualmente. Será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.